Centenares de venezolanos emprenden larga caminata para pasar la Navidad en sus casas. El regreso avanza bajo el frío y las difíciles condiciones climáticas. Nuevo dolor de cabeza para Trump. Aparecen pruebas que lo involucran con Ucrania. Siguen las masacres en las cárceles de Honduras. Al menos 16 personas murieron en otro motín. Espera informe especial. Tensa situación en Chile. El caso de un joven arrollado por un carro de carabineros atizó las protestas en el centro de Santiago. Accidente cinematográfico en una carretera de Virginia, Estados Unidos. 69 vehículos se chocan como consecuencia de las nevadas y la niebla. Y en deportes llegó la experiencia de la ciudad de Liverpool. Carlo Ancelotti fue presentado como nuevo técnico del Everton. El italiano se fijó como objetivo las copas europeas para el conjunto inglés que tiene el colombiano Yerry Mina. Todo en un instante. Muchos más detalles de esa contratación. Aquí comienza Red Más Internacional. Hola, bienvenidos. Esto es Red Más Internacional. Buenas noches. Comenzamos con las noticias. Centenares de venezolanos que viven en Colombia regresarán a sus casas en esta Navidad, solo que en el retorno se hace a pie debido a la falta de recursos y en medio de las adversidades climáticas. Son venezolanos que huyeron de la crisis en su país, pero ahora regresan para pasar Navidad en casa. La mayoría pasaron por estas carreteras de Colombia huyendo de una recesión que vació sus bolsillos y ahora no tienen con qué pagar un pasaje de autobús. Los llamados caminantes recorren cientos de kilómetros a pie para estar con sus seres queridos, aunque sea por unos días. Nicolás viaja con su hijo y esposa embarazada desde la ciudad colombiana de Bucaramanga con destino a Maracay, norte de Venezuela. Cuando llegaron a Colombia hace 3 años, su hijo Ramón era un recién nacido. Desde entonces, cada diciembre van a Venezuela, aunque nunca habían emprendido el viaje a pie. Quiero llegar de sorpresa, abrazar a mi madre y darle muchos besos porque la extrañé y quiero pasar este fin de año con ella. Y estoy alegre y yo sé que ella se va a emocionar cuando me vea. La mayoría de los caminantes viaja sin regalos. El dinero ahorrado lo envían a su familia en Venezuela y luego se lanzan a un periplo que exige andar ligero de equipaje. Pero Jorman no se aguantó. El albañil también lleva un teléfono celular para comunicarse mejor con su esposa e hijo de 5 meses. Anhelo llegar mucho a Venezuela rápido porque extraño a mi hijo. Tengo tiempo que no lo veo, esa es la razón de mi existir prácticamente. Y le llevo un regalito acá que Dios quiere y me reciba con bien él. José lleva 17 días de travesía desde Lima, Perú hasta Bucaramanga y no sabe cuánto le falta para encontrarse con los suyos en Turmero, norte de Venezuela, aunque ha sido advertido de tramos con mala fama. Es la segunda vez que hace el recorrido a punta de esporádicos aventones y a pie. Quiero ver a mis hijos, a mi esposa, abrazarla y pasar unas navidades con ellos y llevarles un regalo, compartir con ellos en todo este tiempo que no he estado con ellos. A pesar de que en Venezuela hay una percepción de leve mejoría, el éxodo migratorio no cede y los venezolanos que regresan para Navidad no tienen intenciones de quedarse. Cerca de 4,5 millones de personas han abandonado el país caribeño debido a la crisis. 1,5 millones de ellos están en Colombia, según la autoridad migratoria. El ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino López, confirmó la muerte de un militar el pasado domingo durante un asalto a un destacamento de la Fuerza Armada venezolana en el sur del país. Padrino atribuyó los hechos a opositores respaldados por el gobierno del presidente brasileño Jair Bolsonaro. Por su parte, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, aseguró que las autoridades detuvieron a 6 agresores y que, según él, fueron entrenados en campamentos paramilitares plenamente identificados en Colombia. Atacar una unidad militar con nefandas motivaciones políticas, acudiendo a prácticas evidentes de terrorismo, es un absurdo que nada tributa al bien de la patria. Hacemos un llamado a detener la violencia. Nosotros trabajaremos sin descanso para mantener el país estable y en paz. Y el presidente de Estados Unidos sigue estando en el ojo del huracán por cuenta de Ucrania. Nuevas revelaciones demostrarían que efectivamente Washington habría bloqueado la ayuda militar al país de Europa Oriental para presionar una investigación sobre Joe Biden. Los actos del presidente de la nación más poderosa del mundo siguen bajo la lupa.
En medio del escándalo que lo tiene a la espera de un juicio político en el Senado, un correo electrónico sería un nuevo dolor de cabeza para Donald Trump. Enviado al Pentágono por parte de Mike Duffy, funcionario de la Oficina de Presupuesto del Ejecutivo, es el nuevo ingrediente en el Ukrainagate. Con base en las directrices que he recibido y a la luz del plan de la administración para revisar la asistencia a Ucrania, por favor frene cualquier obligación adicional del Departamento de Defensa de estos fondos. El correo habría llegado al Pentágono a las 11:04 de la mañana, 90 minutos después de la llamada telefónica que habría sostenido Trump con su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el pasado 25 de julio. Dada la delicada naturaleza de la solicitud, le agradezco que mantenga esa información en secreto para aquellos que necesitan saber. Las revelaciones las realizó el Centro para la Integridad Pública dedicada al periodismo de investigación. Un informe de la Casa Blanca da cuenta de la existencia de la llamada, cuyo contenido es el motivo de la acusación en contra de Trump por abuso de poder y obstrucción del Congreso. En ella, habría presionado a Zelensky con la retención de $400 millones en asistencia militar para que Kiev accediera a investigar a Joe Biden, el más opcionado a ser su adversario político en las elecciones de 2020. Si no hay nada malo en retener la ayuda, ¿por qué Michael Duffy no quería que nadie supiera lo que estaba haciendo? Si la llamada fue tan perfecta, ¿por qué el correo electrónico es tan sensible como para mantenerse en silencio? ¿De qué tienen miedo? Luego de viralizar vía Twitter el correo de Duffy al Pentágono, Schumer entregó además una carta a sus 99 compañeros del Senado pidiendo que este y otros correos, acompañados de más documentos, sean estimados en el caso. Sí, como lo he reiterado varias veces, no podemos estar sobre algo que no tenemos y entonces esperemos que en algún punto los tengamos disponibles. Y creo que cuando volvamos a sesiones encontraremos en qué punto estamos. Mitch McConnell se refiere al tiempo que se ha tomado la Cámara de Representantes en cabeza de Nancy Pelosi para la entrega de los artículos de juicio político al Senado. Varios republicanos defienden el actuar de Trump, argumentando que no es inusual retrasar ayuda extranjera como forma de cuidar la destinación de dólares de contribuyentes estadounidenses a otro país. Imágenes satelitales de Planet Labs revelaron la expansión de una fábrica en Pyongyang, Corea del Norte. Kim Jong-un estaría construyendo una nueva estructura en la fábrica de equipo militar utilizado en misiles balísticos de largo alcance. Aparentemente estarían llevando a cabo actividades para reanudar los ejercicios de lanzamiento en medio del estancamiento del diálogo entre el régimen y Estados Unidos. Desde Pyongyang han asegurado que la naturaleza de estos ejercicios nucleares dependen de las acciones de la administración Trump. En otras noticias, al menos 36 reclusos murieron este fin de semana en enfrentamientos en dos cárceles de alto riesgo en Honduras. Un fin de semana sangriento en las cárceles de Honduras. El domingo por la tarde, 18 presuntos pandilleros murieron en un enfrentamiento entre internos de la cárcel del Porvenir, ubicada a 60 kilómetros al norte de Tegucigalpa. La revuelta, que dejó también una decena de heridos, fue con armas de fuego y armas cortopunzantes, según informaron las autoridades. La noche del viernes, otros 18 presos murieron y 16 resultaron heridos en un tiroteo en el penal del caribeño Puerto de Tela, a 200 kilómetros al noroeste de la capital. Ambos hechos se registran poco después de que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, declarara emergencia en los 27 centros penales que alojan a más de 21.000 reos. Con esta medida, el mandatario busca dar el control de las cárceles a la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional, para lo cual se desplegarían cerca de 1.200 militares y policías en 18 de los 27 penales clasificados como de alto riesgo. La violencia es una constante en las cárceles de Honduras, donde la radiografía es desalentadora debido al hacinamiento y a las vendetas entre pandilleros y bandas del narcotráfico. Así está la situación, como la refleja el siguiente informe especial. ¿Cárceles o tumbas? En Honduras la respuesta es fácil de encontrar, atendiendo los acontecimientos de los últimos días. El 21 de diciembre murieron 18 internos durante un tiroteo en un centro penitenciario de la ciudad de Telas. ¿Usted aquí tiene pariente, amiga? Sí, mi esposo está ahí. Y cuando él estaba hablando, yo estaba hablando con él cuando yo escuché toda la tirazón. Durante la noche de terror, los testigos se sintieron frente a un pelotón de fusilamiento. Y esas cárceles son de máxima seguridad. ¿Por qué sucede esto? No tiene por qué suceder.
como que lo hicieran para meterle miedo a la gente, o no sé, meterle miedo al pueblo. 2 días después, cuando las autoridades no habían terminado el proceso de identificación de los cadáveres, y no muy lejos de allí, estalló un motín con consecuencias iguales de nefastas. En la cárcel del Porvenir, a 100 kilómetros de Tegucigalpa, murieron otros 16 reclusos. Todo este accionar obedece a un proceso de planificación también de lo que corresponde al crimen organizado para llevar a cabo todas estas actividades ilícitas, crear caos. En lo corrido de 2019 se han presentado 4 masacres. Por eso, la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario convocó un gran diálogo nacional con el fin de exorcizar la crisis carcelaria. La Iglesia fue invitada como mediadora. Hacemos un llamado a la sociedad en general, organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, organizaciones no gubernamentales, iglesias y pueblo a unirse a solucionar este problema que es de interés nacional. La población de las cárceles de Honduras supera 21.000 personas, el triple si se compara con las primeras cifras de la década. No hay cama para tanta gente. En 2012, esta problemática quedó en evidencia. Durante un incendio murieron 362 reos del centro carcelario de Comayagua. Las cárceles son escuelas de delito. Difícil rehabilitar a alguien cuando los reclusos se dividen en bandos que luchan por el control carcelario y los negocios ilícitos en los mismos centros de reclusión. Para evitar que se lleve a cabo ese proceso de planificación para lograr el control total a través de la Comisión Interventora en el marco de Fusina de todos los centros penales. Difícil detener la violencia de estos sitios con una nómina de solo 1.000 agentes del orden para controlar las 27 cárceles de este país. Los centros penitenciarios de Honduras son tumbas. La respuesta parecía obvia. Los presos son sus propios victimarios. Nada nuevo en la radiografía de este mundo violento. Buenas noches. Las autoridades del departamento de Magdalena informaron que se encontraron los cuerpos de los esposos Natalia Jiménez y Rodrigo Monsalve, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado viernes 20 de diciembre en zona rural del municipio de Palomino, en La Guajira. El alcalde de Santa Marta informó que se ofreció una recompensa de 50 millones de pesos para quienes ayuden a dar con el paradero de los responsables del doble homicidio. Todos los detalles de esta información en nuestra emisión central de Red Más Noticias a las 8 de la noche. Gracias por continuar con nosotros. El caso de un joven que fue arrollado por un carro de carabineros generó nuevas protestas en Chile. Las imágenes son perturbadoras. El suelo. Es una situación. Acabamos de ver cómo el carro lanza agua. La imagen no tiene la mejor definición. Parece captada por una mano nerviosa. Casi atropellado parece un manifestante y ha colisionado ambos carros, lanza gases. Es la realidad apalancada en la violencia que camina por las calles de Chile. Un carro de carabineros embistió a uno de los manifestantes que casi a diario se concentran en la Plaza Italia de Santiago, la capital. Las explicaciones entre bando y bando generan mucho ruido. Los manifestantes definen a las autoridades como los malos de la película. La policía justifica el ataque con el siguiente argumento. Intentábamos recuperar una motocicleta que un grupo de violentos le había arrebatado a unos carabineros. La ONU volvió a terciar en una confrontación que lleva 2 meses. Desde la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para América del Sur hubo un nuevo pronunciamiento. No obstante, dio la impresión de que dijera lo mismo. Queda en evidencia que casos de personas heridas en el marco de las manifestaciones continúan ocurriendo. Hoy Chile conoció a Óscar Pérez, el joven herido, frágil y en el anonimato hasta el pasado viernes. Este país llevó al muchacho hasta el pedestal de símbolo de la resistencia. Yo también estoy aquí porque él también es un estudiante igual que yo. Y si no hubiese esta valiente primera línea de jóvenes que vienen desde las periferias a organizarse y a frenar la represión de Carabineros, cada manifestación sería una masacre por parte de fuerzas especiales. Mientras se reaniman las protestas, los manifestantes volvieron a sentirse abrazados por la ONU. Urge asegurar de manera efectiva que las fuerzas del orden público sigan estrictamente las normas internacionales sobre el uso de la fuerza en todo momento.
Estamos luchando por nuestros derechos, queremos que nos sigan escuchando y hay que seguir dando la lucha, aunque cueste. Las heridas a Óscar Pérez, hoy en un centro hospitalario debido a multifracturas en la pelvis, generó nuevas confrontaciones callejeras. Lo de Chile es una bola de nieve fría y furiosa que se tragó el espíritu navideño. Desde hace 2 meses, Chile es una caldera en constante ebullición debido a los enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública. Estamos en guerra. Cuando todo parecía entrar en periodo de calma, retornaron las violentas protestas a Hong Kong. La policía antidisturbios se enfrentó a miles de manifestantes en el corazón del centro financiero en una jornada de protestas en apoyo a los grupos étnicos de China. Los manifestantes abogaban para la libertad de la comunidad uigur, al tiempo que reclamaban la constitución de un Estado demócrata y autónomo. La policía reaccionó a las masivas marchas con gases lacrimógenos para dispersar las multitudes. En Irak tampoco cesan las protestas. El Parlamento se reunirá para aprobar una nueva ley electoral en aras de nombrar un nuevo primer ministro. Las protestas antigubernamentales se extendieron a nivel nacional para manifestar su rechazo a un posible nombramiento por parte de los partidos de gobierno. Exigen una reforma a un sistema político que consideran profundamente corrupto y que mantiene a muchos iraquíes en la pobreza. Más de 450 personas, en su mayoría manifestantes, han muerto desde que comenzó la ola de disturbios el 1 de octubre. Francia completa su 19º día consecutivo de movilizaciones en contra de la polémica reforma pensional presentada por el gobierno de Emmanuel Macron y que busca mantener viva la llama de las protestas en vísperas de Navidad. Como si se tratase de una odisea navideña. Cientos de ciudadanos no perdían el impulso para intentar llegar a sus destinos, a pesar de los bloqueos al sistema de transporte que va a alcanzar los 20 días en Francia. 2 de cada 5 trenes de alta velocidad funcionan y 4 de cada 10 regionales lo hacen. A pesar de ello, los franceses emprenden sus travesías. Y contrario a lo que podría pensarse, el apoyo ciudadano a las protestas va en aumento. Así lo reveló una encuesta publicada en el periódico Journal du Dimanche. A mí la huelga no me va a aportar nada, pero bueno, las cosas son así. Veo bien que defiendan sus logros adquiridos. Ahora quizás también vendría bien un poco de flexibilidad. Mantengámonos positivos. Después de todo, son vacaciones, se acerca la Navidad, así que realmente tienes que estar de buen humor. El Palacio del Elíseo informó durante la estadía del presidente francés Emmanuel Macron en Costa de Marfil de su decisión de renunciar a su futura pensión vitalicia como ex jefe de Estado, equivalente a una asignación de 13.500 euros mensuales. Y a pesar del llamado de este mandatario a los sindicatos para hacer una tregua durante la temporada festiva, estos siguen firmes en un paro total de actividades. Creo que debería haber una tregua. Es demasiado fácil tomar como rehenes a las personas. Y eso es lo que sucede cada vez con la SNCF, Air France.
todas esas compañías que pueden tomar como rehenes a las personas, lo hacen. Entiendo la huelga, pero no estoy de acuerdo, ya que creo que todos los franceses están retenidos como rehenes y tenemos algunas dificultades para entender el objetivo. Por ahora trae más desventajas que ventajas. Ahora la historia ha demostrado que algunas huelgas trajeron muchos inconvenientes, pero con muchas ventajas después de entonces ya veremos. La reforma de las pensiones de Macron, que busca eliminar los regímenes especiales para sectores como los ferrocarriles y que haría que la gente trabaje hasta los 64 años para alcanzar una pensión completa, ha tocado una fibra sensible en los franceses, dispuestos a ceder una feliz Navidad por una lucha por sus derechos. Ahora hablemos de Ecuador, donde las autoridades ambientales lograron controlar el derrame de combustible debido al hundimiento de barcaza en Islas Galápagos. Un derrame de combustible activó las alarmas en las Islas Galápagos. Una grúa colapsó cuando cargaba un contenedor con el generador eléctrico en una embarcación que se fue a pique. Tanto el generador eléctrico como la grúa de carga y la barcaza de transporte con 600 galones de diésel quedaron sumergidos. Las autoridades ecuatorianas anunciaron el domingo que se tomó control de la situación y que el operativo de intervención ha controlado la marcha de combustible. Las Islas Encantadas son parte de la reserva de la biosfera que sirvió al naturalista británico Charles Darwin para desarrollar la teoría sobre la evolución de las especies. Se trata de uno de los ecosistemas más frágiles del planeta. Está experimentando una fría Navidad. Al menos 9 personas han muerto a causa de las tormentas y fuertes vientos que se registran desde hace varios días y que han afectado el servicio de electricidad en toda la región. Elsa y Fabián se dieron cita en Europa. El par de tormentas azotan sin clemencia a España, Francia y Portugal. Vientos de más de 200 kilómetros por hora, lluvias casi monzónicas y tornados son el cóctel de la temporada europea. Córcega en Francia estuvo inaccesible por vía aérea y ferroviaria. Inundada como pocas veces, ha permanecido con intermitente servicio eléctrico afectando 100.000 casas. El balance en España no es mejor. 1.118 llamadas relacionadas con efectos del viento ha recibido el Servicio de Urgencias de Cataluña, avisando de árboles caídos y daños en tejados. La fuerza del viento tumbó a un pescador que perdió la vida al caer al agua y una surcoreana recibió un golpe en la cabeza por la caída de una cornisa por una fuerte ventisca que se desprendió de un edificio en el centro de Madrid. Portugal suspendió las conexiones de tren entre Lisboa y Oporto debido a las inundaciones. Francia, en la misma línea, canceló servicios de la red ferroviaria entre Bordeaux, Toulouse y Hendaya debido a la probabilidad de que los vientos arrastren árboles hasta sus rieles. Y aunque la tormenta Elsa fue perdiendo intensidad y ya cambiaba su rumbo hacia Reino Unido, Fabián toma fuerza y mantiene las alertas de toda la región. Parques urbanos en Madrid y Francia estarán cerrados debido a la fuerza de los vientos como medida preventiva. Pero el gélido clima en Europa contrasta con el de cientos de kilómetros en Australia. Las llamas se rehúsan a extinguirse en regiones como Nueva Gales del Sur. Estas imágenes hablan por sí solas. Miles de hectáreas siguen siendo presa de los voraces incendios. A pesar de ello, el primer ministro australiano asegura que considera irresponsable dar la espalda a la industria del carbón y a los miles de empleos que genera. Bueno, lo que sé es que la necesidad de tomar acciones en el cambio climático ha cambiado. No lideras un gobierno desde el sentimiento, lo haces sobre los hechos y lo haces desde lo que deba hacerse para proteger el ambiente y la sostenibilidad para el futuro, pero también la economía y los trabajos y los medios de sustento de lo que dependen los australianos.
Ya antes, el premier australiano había reñido en Twitter con Greta Thunberg porque la joven considera carente el compromiso con el ambiente de este mandatario. Sean cuales sean las acciones que los gobiernos del mundo deben emprender, el planeta experimenta bemoles radicales en materia climática, cuyas consecuencias van empeorando con el paso del tiempo. Discusión entre el director de la Policía General Óscar Ateortúa y el inspector de la institución general William Salamanca puso al descubierto una investigación en la que saldría salpicado el director de la institución, el general Ateortúa. Además, el general Salamanca tendría indicios de la presunta relación de uniformados con carteles del narcotráfico. La ampliación de esta información a las 8 de la noche en Red Más Noticias. Gracias por continuar con nosotros. La orden religiosa Los Legionarios de Cristo hizo un acto de contrición y admitió que su fundador abusó sexualmente de 60 personas. El Viacrucis lleva una década. 8 víctimas del sacerdote Marcial Maciel, fundador de la Orden de Legionarios de Cristo, regresarán a los estrados de México para exigir la reparación por los abusos a los que fueron sometidos. La Congregación Católica admitió en un informe interno que el sacerdote abusó sexualmente de 60 personas cuando eran niños. Los denunciantes esperan el pronunciamiento del gobierno azteca, y es que se sienten arropados por la Ley General de Víctimas creada en 2012 y que protege a las personas que han sufrido los vejámenes de agresiones sexuales. En caso de contar con este respaldo gubernamental, las víctimas esperan disculpas públicas, pero los expertos aseguran que será difícil. Las denuncias no han encontrado eco en las altas esferas judiciales. Incluso se habla de complicidad de parte del Estado. La Santa Sede tampoco se ha pronunciado. Pedimos que la Iglesia deje de encubrir a los obispos acusados de abuso, que deje de encubrir a los sacerdotes y monjas que abusaron de nosotras y de nosotros, que los denuncie frente a las autoridades competentes de cada país. Los Legionarios de Cristo se hacen su propio acto de contrición. El proceso de los demandantes será una de las grandes noticias del 2020. Acusan a cascos azules de la ONU de abusar sexualmente de cientos de mujeres y niñas durante la misión de paz en Haití, según estudio de la Universidad de Birmingham. En Haití, los conocen como los bebés de los cascos azules, quienes fueron concebidos por mujeres y niñas haitianas con soldados de la Fuerza Internacional provenientes de 13 países, la mayoría uruguayos y brasileños. Los soldados ponían monedas en las manos de las niñas o les daban comida aprovechándose de la pobreza para violarlas. Las niñas de apenas 11 años fueron abusadas sexualmente e impregnadas por las fuerzas de paz de la ONU en Haití y abandonadas para criar a sus hijos solas, según testimonios de más de 2.000 residentes. En la conferencia de noticias de la Organización Sociocultural de Haitianos en Chile, varias mujeres de la isla caribeña se pronunciaron. Hoy decidimos de alzar nuestra voz contra este tipo de violencias sexuales y abusos de los cuales son víctimas nuestras compatriotas. Y por eso exigimos que se investiguen los casos de soldados chilenos involucrados. También pidió reparación para las víctimas, particularmente para las niñas, niños, adolescentes y sus madres. Que se realice test de paternidad para el 8.7% de niños hijos de MINUSTA en Capaicén. Que los responsables paguen con el máximo de las penas los hechos cometidos. El presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margota, enfatizó en que acompañarán a las organizaciones haitianas en la búsqueda de estos objetivos necesarios. Hacer verdad y justicia. Y vamos a exigir conjuntamente con ellos que se realice una investigación imparcial e independiente por parte de los tribunales chilenos, que el ejército colabore en esta investigación, que entregue toda la información que se requiere para el pleno esclarecimiento y total esclarecimiento de estos hechos, atendida su gravedad. La investigación también sugirió que la mayoría de los soldados fueron repatriados una vez que se conoció el embarazo, en la mayoría de los casos dejando al niño sin asistencia.
El embajador de México en Argentina, acusado de robar un libro en una famosa tienda de Buenos Aires, renunció a su cargo. La Secretaría de Relaciones Exteriores argentina aceptó la renuncia de Ricardo Valero por motivos de salud, según informó el director de comunicaciones de la Cancillería. Valero estaría sometido a un tratamiento neurológico y su caso de presunto robo se dio a conocer a inicios de diciembre con imágenes del momento en el que el diplomático es detenido por los guardias de la famosa librería en el centro de Buenos Aires. El presidente ejecutivo de Boeing, Dennis Muilenburg, renunció a su cargo. La compañía difundió la noticia luego de un año de contratiempos industriales provocados por accidentes fatales de su avión 737 MAX. El presidente David Calhoun se desempeñará además como CEO a partir del 13 de enero. La junta directiva decidió que era necesario un cambio en el liderazgo para restaurar la confianza en el avance de la compañía, a medida que trabaja para reparar las relaciones con los reguladores, los clientes y todos los demás interesados. Tras una misión fallida, la cápsula de Starliner de Boeing que transportaba a Snoopy al espacio regresó a la Tierra. La cápsula espacial Starliner de Boeing, sin tripulación a bordo, aterrizó el domingo en el desierto de Nuevo México, en el suroeste de Estados Unidos, tras fracasar en su misión de unirse a la Estación Espacial Internacional. Starliner debió acoplarse a la estación el sábado, pero un error en el contador de tiempo transcurrido de la misión le impidió colocarse en la órbita correcta. Por ello, Boeing y la NASA decidieron traer a Starliner de vuelta a la Tierra después de 48 horas, 6 días antes de lo programado. Claro que tuvimos el reto con el tiempo transcurrido de la misión, que resultó en la cápsula creyendo estar en el lugar cuando no lo estaba, y tratando de hacer las correcciones para llevarla a donde debería estar. Pero tuvimos control de la nave, la operamos de manera muy exitosa. No llegamos a la Estación Espacial Internacional, no acoplamos, pero la nave voló excepcionalmente y después, por supuesto, la trajimos de vuelta a casa. La derrota parcial de Starliner es otro golpe para Boeing, que aún sufre las secuelas de 2 accidentes mortales en su avión 737 MAX, cuya producción está planeada para ser suspendida en enero. Pero también es un revés para la NASA, que quiere volver a transportar astronautas a la Estación Espacial Internacional y así romper su dependencia de Rusia, único país desde 2011 que opera naves espaciales tripuladas, la Soyuz. El primer vuelo tripulado de Starliner estaba programado para principios de 2020. Otro vehículo, el Crew Dragon, ha sido desarrollado por la empresa SpaceX para la NASA. Se espera que también esté listo para su lanzamiento el próximo año. La NASA se ha comprometido a pagar $8.000 millones a Boeing y a SpaceX, que a cambio se encargarán de hacer 6 viajes con 4 astronautas cada uno hasta 2024. Y mucha atención a esta noticia. 51 personas resultaron heridas en un masivo accidente automovilístico en la mañana del domingo en Virginia, Estados Unidos. Un coche inicial generó una reacción en cadena que involucró 69 vehículos en un tramo de difícil visibilidad en la Interestatal 65 del condado de York. Todos los carriles se vieron afectados y las condiciones climáticas, entre niebla y hielo, en el pavimento habrían sido la razón de ser del incidente. Arabia Saudita condenó a muerte a 5 personas por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Paro absolvió al consejero del príncipe heredero y a un responsable de inteligencia, considerados como máximos sospechosos. La clásica Estados Unidos calificó como un paso importante la decisión de la justicia saudí, pero Turquía y algunas organizaciones pro derechos humanos reprocharon la exoneración de los sospechosos. Khashoggi, columnista del diario estadounidense Washington Post, fue asesinado a los 59 años en octubre de 2018 dentro del consulado de Arabia Saudita en Estambul. Los judíos encendieron miles de luces por Hanukkah, una festividad de 8 días que conmemora la victoria de los macabeos sobre los griegos. Este 22 de diciembre, la comunidad judía en el mundo encendió la primera vela del candelabro de 9 brazos que marca el inicio de Hanukkah. La tradicional fiesta de las luces que recuerda el milagro en el segundo templo de Jerusalén, cuando los macabeos se rebelaron contra los griegos. El símbolo de Hanukkah es libertad religiosa, la posibilidad de poder practicar nuestras prácticas religiosas, nuestras tradiciones, y acá en Colombia, donde las podemos hacer con su totalidad, siempre está el agradecimiento. Pero lamentablemente en la historia, demasiados sitios geográficos del globo terráqueo no nos permitió
cumplir la religión. Durante esta tradicional fiesta, las familias y amigos se reúnen en torno al encendido, cantan, bailan e intercambian regalos. Eso fue lo primero que comenzamos a hacer hace muchos años, en una época que la gente tenía un poquito de miedo de tener celebraciones en la calle, y nuestro rabino, el Rebbe de Lubavitch, insistía que hay que hacer todo posible para que nuestros hijos sepan que hay libertad de culto y podemos vivir nuestra religión en las calles de todas las partes del mundo. Hanukkah se celebra durante 8 días, recordando el milagro en el templo, pues aunque solo había aceite para iluminarlo por un día, este poco duró 8, y así los macabeos lograron vencer a los griegos. Ante las especulaciones sobre la salud del duque de Edimburgo, su hijo, el príncipe Carlos, aseguró que está muy bien atendido en el hospital donde fue ingresado y agradeció a quienes preguntan por su salud. Estas fueron las respuestas del heredero al trono británico cuando le preguntaban por la salud de su padre. El príncipe Carlos visitaba Yorkshire, al norte de Inglaterra, que se ha visto afectado por las inundaciones que ha traído el temporal invernal. Hace solo 3 días, el duque de Edimburgo viajó desde la residencia real en Sandringham hasta el Hospital Rey Eduardo VII en Norfolk para una revisión y observación rutinaria. A pesar de los quebrantos de salud de su esposo hace unos días, la reina Isabel posó para una fotografía histórica. Junto al príncipe Carlos, su nieto el príncipe William y su bisnieto el príncipe George, reunió a 4 generaciones de la monarquía británica, dando un claro mensaje de su continuidad. A la familia se le vio preparando postres navideños, donde el protagonista fue el príncipe George, de 6 años, por su alegría al revolver una mezcla de pudín en un tazón. Receta a la que añadieron semillas de amapola como símbolo del recuerdo de los caídos en guerra. El Palacio de Buckingham dice que la fotografía representa a todas las personas que ayudan a quienes lo necesitan en esta época del año. El sector del cannabis medicinal sigue creciendo a pasos agigantados en Colombia. Una empresa nacional firmó un contrato para exportar el mayor cargamento de la historia. Se trata de una iniciativa que generará cerca de 100 hectáreas de área cultivada y más de 600 toneladas anuales. El empeño y la disciplina ya le ganaron al escepticismo. El cannabis medicinal da los primeros pasos para convertirse en uno de los productos de mayor proyección para la economía nacional. El primer cargamento de exportación de flor de cannabis ya es una realidad. De puertos colombianos saldrán 600 toneladas anuales, la cifra más grande que se ha logrado por parte de empresarios colombianos. Entendemos que principalmente se va a encontrar en países de Europa. En América Latina ya hay algunos avances en países como Brasil y algo en México. Esperamos que Colombia sea un país que también se mueva rápidamente con su regulación doméstica para poder tener productos en el mercado rápidamente. La flor de cannabis no tiene uso recreativo y la calidad de la que se cultiva en Colombia figura entre las más excelsas del mundo, por lo que tiene un gran potencial para ser usada con fines terapéuticos. Acá estamos hablando de una flor que se va a procesar en una materia prima que posteriormente será procesada en productos finales como gotas, cremas, cualquier tipo de medicamento tópico, etc. Para cumplir con el reto, los empresarios colombianos que finiquitaron este primer gran negocio de flor de cannabis cultivarán gradualmente cerca de 100 hectáreas en uno de los municipios que más estuvieron impactados por el conflicto. Se trata de Fuente de Oro, Meta, en donde se crearán cerca de 200 empleos. Donde no únicamente ofrecía esas condiciones climáticas, sino una planicie en tierra como lo tiene la zona del llano y sobre todo una oportunidad de generar un impacto social importante. Un estudio revela que el cannabis medicinal tiene todo el potencial para convertirse en el próximo petróleo de la economía nacional, porque el mercado internacional está ávido de la planta para fines terapéuticos. La reportera del canal La 1 de la televisión española, Natalia Escudero, ha generado sensaciones en las redes sociales luego de su celebración.